En esta ocasión vamos a estudiar el diafragma pélvico. El diafragma pélvico se localiza en el orificio o en el estrecho inferior de la pelvis verdadera o la excavación pélvica. Va a estar formado principalmente, ¿sí?, por dos músculos, uno posterior, que es el isquio-coccígeo, y uno anterior, que en su conjunto recibe el nombre de el músculo elevador del ano. A su vez, este músculo elevador del ano va a estar formado por varios fascículos musculares. Si vamos de atrás hacia adelante, tendríamos el ilio-coccígeo, y después los que se insertan en el pubis, el pubo-coccígeo, el pubo rectal y el pubo vaginal. O también, en el caso del hombre, se denomina elevador de la próstata. Todos estos fascículos, ¿sí?, iliococcígeo, pubo rectal y el pubo vaginal o elevador de la próstata forman el elevador del ano, que junto con el isquiococcígeo van a formar el diafragma pélvico. Este diafragma pélvico se encuentra profundo en el orificio inferior de la pelvis. Entonces, si vemos una vista superior de la pelvis, tendríamos aquí adelante lo que sería la sínfisis del pubis, tendríamos la cresta del pubis, y hacia abajo vamos a poner la rama inferior del pubis, que se une al isquion, hacia la tuberosidad isquiática, que forma la rama isquio-púbica. Si nos vamos hacia el borde posterior del hueso coxal, tendríamos la escotadura ciática menor y arriba la escotadura ciática mayor, que va a llegar a lo que sería al sacro. Estaría la espina ciática, la escotadura ciática mayor, y acá atrás tendríamos el sacro, en una vista superior. Entonces sería el sacro. Vemos la cara anterior del sacro, que es la cara que ve hacia la excavación pélvica, con las crestas, las costas transversales del sacro y los orificios sacros anteriores, y aquí hacia abajo el coxis. Aquí tendríamos la cara interna del agujero obturado, limitada por la rama superior del pubis y la rama inferior del pubis, el agujero obturado. Es una vista superior, entonces aquí más o menos estaría las crestas ilíacas, con la fosa ilíaca interna. Muy bien. Vamos a observar que aquí en la línea media hay varias estructuras. Adelante del coxis tenemos la unión ano-rectal, y entre la unión ano-rectal y el coxis un ligamento muy resistente, que es el ligamento ano-coccígeo. Entonces aquí tenemos el ligamento, ¿sí?, ano-coccígeo. Bien. Si continuamos, una vez que tenemos aquí la unión ano-rectal, aquí adelante de la unión ano-rectal tengo el centro tendinoso del perineo. El centro del perineo, que es un centro tendinoso. Y vamos a suponer que este fuera el perineo femenino, tendríamos aquí adelante la vagina, que sería la vagina, e inmediatamente por delante de la vagina la uretra. Son las estructuras que encontramos aquí en la línea media del perineo. Insertándose en los márgenes internos del agujero obturado, ya estudiaremos que se encuentra el obturador interno, que después se dirige hacia afuera para insertarse hacia el fémur. Vamos a observar que hay un engrosamiento de esta fascia obturatriz, que hacia adelante va hacia el pubis, y esta fascia obturatriz hacia atrás se va a fijar a la espina ciática o espina isquiática. Entonces hacia atrás
se fija hacia la espina ciática o isquiática y es un engrosamiento de la membrana que cubre al músculo obturador interno. Este engrosamiento va a formar lo que se denomina el arco tendinoso. Este es el arco tendinoso del elevador del ano. Elevador del ano. De esa forma ya tenemos las estructuras importantes para poder explicar todos estos músculos que forman el llamado diafragma pélvico. Teníamos en primer lugar el isquio coxígeo. Vamos a colocar aquí un ligamento que va desde la espina ciática o isquiática hacia el sacro y el coxis. Es un ligamento muy resistente que se encuentra aquí en la pared lateral de la pelvis menor. Vamos a poner del otro lado, viene de la espina isquiática o ciática hacia los márgenes del sacro y el coxis. Y es el ligamento sacro espinoso. Entonces aquí tendríamos el ligamento sacro espinoso, que antes se llamaba sacrociático menor, o sacro espinoso. Entonces vamos a empezar con el músculo isquiocoxígeo. Este isquiocoxígeo se va a insertar tanto en la espina ciática como en el ligamento sacro espinoso y de ahí se va a dirigir hacia medialmente para insertarse en el sacro y en el coxis. Entonces sería este músculo que está cubriendo al ligamento sacro espinoso. Entonces aquí tendríamos el músculo isquiocoxígeo. Entonces el isquiocoxígeo. Seguiríamos con el iliocoxígeo. El iliocoxígeo se va a insertar en el arco tendinoso elevador del ano y de ahí se va a dirigir las fibras musculares hacia atrás y hacia adentro para insertarse también en el sacro y en el coxis. Este músculo pasa, ¿sí?, profundamente a la porción medial del isquiocoxígeo. Entonces se dirige medialmente y hacia atrás para insertarse también en el sacro y en el coxis. Es el iliocoxígeo. Y posteriormente ya tendríamos los que se insertan en la cara posterior del cuerpo del pubis. Tendríamos en primer lugar el pubo, ¿sí?, pubo coxígeo, y este pubo coxígeo se inserta en el pubis y de ahí se dirige hacia atrás para insertarse en el coxis. Se inserta hacia atrás en el coxis. Sería el pubo coxígeo. Tendríamos posteriormente el pubo rectal. Este pubo rectal también se inserta aquí en el pubis y se dirige hacia atrás y se va a insertar tanto por delante como por atrás de la unión ano-rectal, es decir, en el ligamento, ¿sí?, ano-coxígeo, que también se dice que en este ligamento ano-coxígeo se insertan parte de las fibras del mismo pubo coxígeo. Entonces, pubo coxígeo, y ahora estamos escribiendo al pubo rectal, que se inserta también en el ligamento ano-coxígeo y también se inserta, ¿sí?, en las paredes de la unión ano-rectal, es decir, rodeando al recto, y este es el pubo rectal. Y por último tendríamos el pubo vaginal, que se inserta también aquí en la cara posterior del cuerpo del pubis y se dirige hacia atrás para insertarse en el centro del perine. En este centro tendinoso del perine es el pubo rectal. Vamos a colocar el del otro lado del pubo vaginal, ¿sí?, cómo se dirige hacia atrás, pasa a los lados de la uretra y de la vagina en el caso de la mujer para insertarse en el núcleo central del perine, que en el caso del hombre decíamos que es el músculo elevador de la próstata. Ahora bien, aquí estamos observando que entre los márgenes mediales de este pubo vaginal o músculo elevador del ano se encuentra lo que sería el hiato urogenital. Aquí estaría el hiato urogenital, donde pasa la vagina, en el caso de la mujer, la vagina y la uretra, y en el caso del hombre estaría pasando la uretra, ¿sí?, de que se continúa de la uretra prostática.
Entonces, estos músculos están formando como una especie de cabestrillo, ¿sí?, que se extienden desde el pubis hasta el sacro y el coxis, y son muy importantes porque le dan sostén a las vísceras pélvicas. Aquí arriba ya estaría el recto, la vagina con el útero, así como también a la uretra con la vejiga urinaria. Este músculo se va dirigiendo ligeramente hacia abajo y hacia adentro, queda como una especie de embudo al dirigirse ligeramente hacia abajo. Este músculo elevador del ano, que forma parte del diafragma pélvico, junto con el iliococcigio, todos están inervados por el nervio pudendo o pudendo interno, que viene de los nervios espinales de S2 a S4, que es rama del plexo sacro. Bien, entonces eso es lo importante del diafragma pélvico. Ahora, si nos vamos hacia la porción inferior del piso pélvico, hacia abajo, si viéramos por abajo ahora lo que sería el pubis, ¿sí?, estamos viendo el ángulo subpúbico, ¿sí?, y este ángulo subpúbico con la sínfisis del pubis, aquí estaría la tuberosidad isquiática, la cresta del pubis y los agujeros obturados. Ahora estamos viendo por abajo. Aquí tendríamos el ano, ¿sí?, que está inmediatamente por atrás de esta línea biisquiática que va de una tuberosidad isquiática a otra tuberosidad isquiática. Aquí atrás tendríamos el coxis y aquí parte de los ligamentos, ¿sí?, el ligamento sacro tuberoso que va del sacro y coxis hacia las tuberosidades isquiáticas y que se encuentra inferior al sacro espinoso, que describimos hace rato, el sacro, ¿sí?, espinoso, este ligamento sacro espinoso. Y entonces este es el sacro tuberoso que está por abajo, que va del coxis y sacro hacia la tuberosidad isquiática. Entonces, ¿qué músculos se van a encontrar inmediatamente por abajo del diafragma pélvico? Si hacemos una vista lateral, tendríamos aquí la sínfisis del pubis y aquí atrás pondríamos el sacro con el coxis. Entonces aquí tendríamos la unión ano-rectal que describíamos hace rato, que sería la unión ano-rectal, que sería en este punto, y decíamos que adelante estaría el ligamento ano-coccigio. Entonces aquí es donde quedaría el ligamento ano-coccigio. Y adelante el núcleo central del periné, el centro del periné. Y en el caso de la mujer, aquí adelante tendríamos la vagina, y arriba lo que sería el útero, y la vejiga junto con la uretra. Entonces, estos músculos que acabamos de describir, que forman el diafragma pélvico, vendrían aquí así. Vendrían extendiéndose desde la sínfisis del pubis hasta la unión sacro-coccigio. Ahora vamos a describir los músculos que están por abajo de este diafragma pélvico. Y entonces tendríamos los músculos del compartimento profundo del periné, en primer lugar, que ya veremos que se extienden desde el ángulo subpúbico hasta el núcleo central del periné. Entonces vamos a ir a este plano, ¿sí?, que estaría por delante de este núcleo fibroso o núcleo central del periné, que estaría aquí por delante de lo que sería el canal anal, y a los lados limitados por las ramas inferiores del pubis, que serían las ramas isquiopúbicas. Y aquí vamos a encontrar, en primer lugar, ¿sí?, lo que sería la membrana perineal o la fascia inferior del diafragma urogenital. Entonces aquí en esta porción ya muchos autores no aceptan el término de diafragma urogenital. Entonces este diafragma urogenital se localiza exactamente en este compartimiento. Está limitado hacia los lados por las ramas isquiopúbicas y hacia atrás por una línea que va a ser la base de este triángulo que pasa a nivel del núcleo central del periné. Y entonces vemos que va a estar formado por dos fascias, una fascia inferior del diafragma urogenital, que ahora se denomina la membrana perineal. Aquí estaría la membrana perineal, que sería superficial hacia abajo, y hacia arriba otra membranita,
¿sí? Que sería la fascia superior, esta sería la fascia superior del diafragma urogenital, que algunos autores dicen que es una membrana tan delgada que puede estar ausente. Entonces, esta membrana perineal, o lo que antes se denominaba la fascia inferior, sería la fascia inferior del diafragma urogenital, se va a estar insertando desde una rama isquiopúbica a otra rama isquiopúbica. ¿Sí? Estarían. Y por otro lado, arriba estaría la fascia superior del diafragma urogenital, sería arriba. Ahora, entre estas dos fascias se localizan unos músculos, ¿sí? Y esos músculos que están en el interior del diafragma urogenital tenemos, en primer lugar, el transverso profundo del periné. Entonces, el transverso profundo del periné, ¿sí? Vamos a suponer que este fuera el periné femenino, aquí pondríamos la vagina y la uretra. Y entonces, el transverso profundo del periné se va a estar insertando de una rama isquiopúbica a otra rama isquiopúbica. Sus fibras posteriores llegan a insertarse en el núcleo central del periné y observamos que estas fibras del transverso profundo del periné, en el caso de la mujer, ¿sí?, se relacionan con las paredes laterales de la vagina. Entonces sería el transverso profundo del periné que se estaría insertando desde una rama isquiopúbica a otra rama isquiopúbica, ¿sí? Si seguimos, vamos a observar que hay fibras de este transverso profundo del periné que van a rodear a la uretra, tanto en el hombre como en la mujer. En el caso del hombre sería a la uretra membranosa. Entonces, estas fibras musculares que están rodeando la uretra van a formar el esfínter, sería el esfínter externo de la uretra. Entonces, este esfínter externo de la uretra son parte de las fibras del transverso profundo del periné, pero que están rodeando la luz de las paredes de la uretra. Y este es importante porque es el que va a dar el control voluntario, en este caso de la micción. En el caso del hombre, pues estaría el transverso profundo del periné, ¿sí?, y solamente anteriormente estaría el esfínter externo de la uretra. Aquí adelante tenemos que estas dos hojas, que es el borde anterior, el vértice de estas dos hojas que decíamos, de la fascia superior y la fascia inferior del diafragma urogenital, o la inferior, que es la membrana perineal, forma aquí un ligamento transverso, un pequeño ligamento transverso del periné, que estaría inmediatamente por abajo de la sínfisis del pubis, y donde van pasando los vasos del clítoris y del pene en el caso del hombre. Bien, entonces esos son los elementos que forman el diafragma urogenital. También es importante decir que en el caso del hombre, en este diafragma urogenital, ¿sí?, se localizan, si ponemos aquí el caso del hombre, así el pubis, y aquí la vejiga, la uretra atravesando a la próstata, y posteriormente ponemos ya la uretra peniana, y aquí abajo tendríamos la uretra membranosa que está atravesando el diafragma urogenital, y acá el núcleo central del periné. Y aquí superficialmente estaría el diafragma urogenital. Aquí atrás la unión anorrectal con el ano, y acá atrás el sacro y el coxis. Entonces, en el caso del hombre, ¿sí?, vemos que la uretra membranosa atraviesa el diafragma urogenital. Inmediatamente por atrás y a los lados de la uretra membranosa se encuentran dos glandulitas pequeñas que ya hemos descrito, que son las glándulas bulbo-uretrales, que se localizan en el interior del diafragma urogenital y que desembocan, ¿sí?, a nivel de la uretra peniana, atravesando lo que decíamos el bulbo del cuerpo esponjoso. Aquí tendríamos el glande hacia adelante y atrás el bulbo del cuerpo esponjoso. Y estas son las glándulas bulbo-uretrales que se encuentran dentro del diafragma urogenital. Por último, si nos vamos ahora al compartimiento superficial del periné, ¿sí?, este compartimiento superficial del periné estaría por abajo de la membrana perineal. Entonces, si hacemos otra vez
una vista inferior del periné, otra vez el pubis, su rama inferior, el agujero obturado. Entonces otra vez estamos viendo una vista inferior. La tuberosidad isquiática, y acá atrás lo que sería el ano con el núcleo central del periné. Y aquí estaría la membrana perineal, que estaría cubriendo lo que sería, ¿sí?, la porción inferior del transverso profundo del periné. Vamos a poner que este fuera el periné masculino, y aquí estaría pasando la uretra membranosa saliendo del diafragma urogenital. Aquí como referencia tendríamos la región glútea, y aquí la cara interna de los muslos, y aquí parte del abdomen, ¿sí? Y entonces superficialmente a esta membrana perineal o fascia inferior del diafragma pélvico tenemos los músculos del compartimiento superficial del periné, que en el caso del hombre tendríamos en primer lugar aquí unos musculitos que decíamos se insertan en las tuberosidades isquiáticas y que se van a fijar hacia la raíz del pene en los cuerpos cavernosos. Entonces aquí vendrían los cuerpos cavernosos, su raíz, y hacia adelante formando el cuerpo del pene, ¿sí? Entonces son los músculos isquio-cavernosos que se encuentran en el compartimiento superficial del periné. Aquí en la porción medial tendríamos el bulbo del cuerpo esponjoso, esta porción, el bulbo cuerpo esponjoso, que hacia adelante termina en el glande del cuerpo esponjoso. Entonces recordemos, ¿sí?, que este cuerpo esponjoso está siendo atravesado por la uretra. Entonces aquí está atravesado por la uretra. Y entonces del núcleo central del periné nacen los músculos, ¿sí?, que en el caso del hombre es impar, que va del núcleo central del periné hacia el bulbo del cuerpo esponjoso y de ahí hacia la cara dorsal del cuerpo esponjoso, que es el músculo bulbo esponjoso. Es el bulbo esponjoso. Que en el caso de la mujer, estos músculos bulbo esponjosos son dos. Recordemos que a los lados del introito vaginal se encuentran los cuerpos bulbo vestibulares, que son estructuras eréctiles en el caso de la mujer, y también dijimos que hacia adelante del meato urinario se unen y forman la comisura intermedia. Aquí estaría el núcleo central del periné, ¿sí?, y de aquí nacen los músculos bulbo esponjosos en el caso de la mujer, que se van a fijar a los cuerpos bulbo vestibulares, los músculos bulbo esponjosos, que aquí adelante del meato urinario forman la comisura intermedia de la vulva. Por último, ¿qué otro músculo superficial tengo en este compartimiento del periné? Entonces tenemos unos músculos que están por atrás de esta membrana perineal o de la fascia inferior del diafragma urogenital y van de la tuberosidad isquiática hacia el núcleo o a la porción central del periné. Entonces van de la tuberosidad isquiática hacia el centro del periné. Y es el transverso, sería el transverso superficial del periné. Entonces el transverso profundo, lo habíamos descrito, entre las dos fascias inferior y superior del diafragma urogenital, mientras que el superficial estaría aquí por fuera de esas fascias, en la base, ¿sí?, hacia lo que sería al núcleo del periné. Si en el caso de la mujer tendríamos aquí las tuberosidades isquiáticas, y el transverso superficial del periné de la tuberosidad isquiática hacia el centro del periné. Esto es importante porque en el caso de la mujer, en el parto, se realiza un corte medio lateral en lo que sería la comisura posterior de los labios mayores de la vulva. Se hace una episiotomía, que es medio lateral, para evitar lesionar al esfínter externo del ano. Entonces en la episiotomía medio lateral lo que se incide es el músculo bulbo esponjoso y el transverso superficial del periné. Y esto evita desgarros tanto de los músculos superficiales del periné como también de los músculos profundos en el diafragma pélvico. Todos estos músculos que acabamos de describir
incluyendo los del compartimiento profundo del periné, que forman el llamado diafragma urogenital, así como estos músculos superficiales que mencionábamos, por ejemplo los bulbo esponjosos, los isquio cavernosos, el transverso superficial del periné, ¿sí? Así como el esfínter externo de la uretra y el transverso profundo del periné, todos también están inervados, ¿sí?, por el nervio pudendo interno de S2 a S4. Por último, nos faltaría otro músculo que también está inervado por el nervio pudendo interno. Es un músculo que tiene forma de embudo y que está rodeando al canal anal, ¿sí?, que va a ser el esfínter externo del ano. Entonces aquí tengo el esfínter externo del ano, que es muy importante porque es el que va a dar el control voluntario, en este caso de la defecación. Este esfínter externo del ano es un músculo que se dispone en forma de embudo rodeando al canal anal, tiene una porción cutánea, una porción superficial y una porción profunda, ¿sí? Y entonces que tanto se está insertando en el ligamento ano-coccígeo como en el centro del periné, sobre todo está la porción superficial, ¿sí? Entonces una porción cutánea que está rodeando inmediatamente por abajo de la piel del ano, una porción superficial y una porción profunda que se dispone en forma, ¿sí?, circular alrededor del canal anal. Aquí es importante describir que a los lados del canal anal se encuentra la fosa, esta fosa ano-coccígea, ¿sí?, que se encuentra a los lados del canal anal, aquí en este sitio, y que se relaciona su piso de esta fosa ano-coccígea, ¿sí?, o ano perineal, se relaciona con este ligamento que es el sacro tuberoso, y que está llena de grasa, esta fosa ano-coccígea o ano rectal, ¿sí?, y que en sus paredes laterales va el paquete pudendo interno, es decir, el nervio pudendo interno con la arteria y venas pudendas internas van en las paredes laterales y se relacionan con el músculo obturador interno, se relacionan con la membrana obturatriz, este paquete pudendo interno aquí en la fosa ano rectal o ano coccígea, y que este paquete neurovascular es el que va a inervar tanto motor como sensitivamente el nervio pudendo interno a esta región del periné, así como también, ¿sí?, extendiéndose hasta lo que sería al clítoris y al pene, así como también la arteria pudenda interna que va a irrigar a toda esta porción del periné, que podemos ver que tiene forma de un rombo, ¿sí?, con un triángulo anterior que pasaría inmediatamente por delante del ano, ¿sí?, de un isquion a otro, de una tuberosidad isquiática a otra tuberosidad isquiática, que es el triángulo urogenital, y hacia atrás, ¿sí?, hacia el coxis, el ligamento sacrotuberoso y la línea bisquiática, ¿sí?, que sería el triángulo ano-rectal, donde está la vía digestiva, y aquí adelante el triángulo urogenital, donde pasa la vía urinaria y donde estaría la porción genital.